Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, que estén pasando esta cuarentena en casa, que Dios esté proveyendo para sus hogares. Quiero que sepan que siempre que me acuerdo de ustedes, estoy orando por ustedes para que Dios los siga bendiciendo, los siga cuidando. Bueno, seguimos con nuestro estudio. He tenido algunos problemas con el internet, por eso demoro un poco en subir algunos videos. Pero gracias a Dios ya solucioné mi tema de internet, así que aquí vamos continuando con los estudios. Este video nos toca hablar sobre Juan capítulo 5, que es el paralítico de Bethesda. Y vamos a orar para empezar, pues, ¿no? Señor Jesús, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad que tú nos das a cada uno de nosotros para estar oyendo tu palabra, Señor. Gracias por darnos un lugar en tu reino. Gracias por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Te pido que tú abras nuestro entendimiento, que nos des sabiduría para entender tu palabra. Úsame, Señor, y habla a través de mí, a través de este video, Señor. Bendice a cada uno de los que está viendo este video. Te damos gracias y dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar, como les dije, del paralítico de Bethesda. Un acontecimiento que fue lo que empezó la persecución de Jesús. Vamos a ver que a raíz de esto se le van encima, ¿no? Los mismos judíos se le van encima y empiezan a perseguirlo, a acusarlo de romper la ley y todo. Eh, Vamos a empezar a leer unos versículos y enseguida vamos conversando y explicando un poco de, de lo que va sucediendo. Dice, y después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Vemos a Jesús cumpliendo siempre con las reglas o con la tradición, en este caso de las fiestas de los judíos, ¿no? Que era siempre, bueno, habían varias fiestas, pero habían 3 fiestas muy importantes, ¿no? Que era la Pascua, la fiesta del tabernáculo y del Pentecostés. Eran las fiestas más importantes para los judíos. Acá no nos dice cuál fiesta era en la que estaba Jesús, pero vemos a un Jesús participando, ¿no? Que estaba yendo al templo a adorar. Y sucede algo muy, muy loco, muy interesante acá. Y dice pues que Jesús, bueno, Jesús había subido a la fiesta de los judíos, ¿no? A Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Este lugar fue encontrado hace unos años atrás, si mal no recuerdo, en 1888, si es que la memoria no me falla, pero igual hay que averiguar bien o recordar bien en qué año fue. Pero aproximadamente fue en esos años que un grupo de arqueólogos descubrieron ese lugar. Entonces vemos que esto ocurrió en un lugar que existía en realidad, no es una fantasía ni nada. Y es interesante ver que Bethesda en hebreo significa casa de misericordia. ¿Y por qué casa de misericordia? Creo yo porque justamente había mucha misericordia ahí, pero era un lugar donde había mucha miseria también, porque se juntaban muchos enfermos ahí. Dice en el 3 dice, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Dice que, imagínense, normalmente había gente siempre esperando en este estanque, ¿no? Pero lo que está hablando aquí que habían subido para una fiesta, deben haber habido mucho más personas de lo normal y solamente lleno de enfermos. Imagínense, no sé, una plaza de armas, pero
llena de enfermos, paralíticos, cojos, gente que necesita, que quería tanto ser sano, quería tanto ser una persona normal para poder hacer sus cosas, valerse por sí mismo. Y dice que en estos yacía una multitud. Cuando dice yacía, quería decir que estaban quizás tirados en el suelo, esperando. Y ahora vamos a hablar algo aquí de una creencia. Y lo que Juan está diciendo, no está diciendo acá que esto realmente sucedía. Lo que Juan nos está contando acá es por qué la gente estaba ahí, ¿no? Porque pensaban que cada cierto tiempo al movimiento del agua era porque bajaba un ángel, digamos así que era una leyenda urbana de esa época. Y todo el mundo creía, ¿no? Que en ese movimiento de agua, si se tiraban, iban a estar sanos, ¿no? Porque pensaban que era un ángel el que movía las aguas. Pero vamos a ver más adelante lo que Jesús le dice a estas personas. Muchas veces nos dejamos llevar por leyendas urbanas, por creencias, ¿no? Y que muchas personas creen que realmente sucede o que realmente existe, porque viene de muchos años atrás algunas creencias y se va pasando de generación en generación y los hijos y los nietos y los bisnietos y siguen creyendo que así sucedió porque viene desde mucho tiempo atrás, pero no vemos pruebas de esto, de lo que estaban hablando, que era realidad, ¿no? Se sabe que, se piensa que era un movimiento natural del agua y ellos pensaban o ya habían deducido que era un ángel que bajaba a mover las aguas y que ellos podían sanarse. Dicen y que podían sanar de cualquier enfermedad que tuviera, cualquier enfermedad física, estamos hablando acá. Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Muchas personas piensan, pero entonces, obviamente que el hombre quería ser sano, porque Jesús le está preguntando algo que era obvio. Pero yo puedo ver algo acá. Este hombre tenía 38 años en esa situación. Estaba enfermo. 38 años que quizás ya estaba acostumbrado a eso. Y muchos de nosotros hemos estado y muchas personas aún siguen enfermas. No solamente físicamente, me refiero también espiritualmente. Están tanto tiempo en lo mismo, enfermos con su pecado, que se acostumbran a vivir así. Y es su vida, su rutina. Y si le preguntas, oye, ¿estás seguro que quieres ser sano? Jesús le pregunta esto, ¿quieres salir de ahí o te acostumbraste a vivir así? Porque mucha gente se acostumbra a vivir en su pecado y a veces no quiere salir de ahí. Jesús viene y te dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres tener una relación conmigo en tu corazón? Y muchas veces la gente dice, no, ya estoy bien así, ya llevo tantos años así. Y es por eso que Jesús le pregunta si quieres ser sano. Porque mucha gente está en su zona de confort, ¿no? Llamémoslo así. Y vemos en el capítulo 7, en el versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. El, el cojo, acá el cojo, estaba diciendo, ¿sabes qué, Señor? Yo no tengo quien me meta, no, si quiero ser sano, pero no tengo quien me meta, entonces normalmente paro aquí y vengo todos los años para esperar ese movimiento del agua para ser sano, pero yo
en verdad no tengo opciones de sanarme. Pero Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué hace? Dice, al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Acá hay algo muy importante y que lo comenté la semana pasada. La palabra de Jesús tiene poder para sanar, para salvar, para cambiar las situaciones. Él le dijo, toma tu lecho y anda. ¿Y qué hizo él? Obedeció. Yo no veo acá al cojo, al paralítico diciendo, oh, yo declaro que soy sano en el nombre de Jesús. Yo confieso, qué sé yo, tantas palabras que, que usan, ¿no? Que yo tomo autoridad y que declaro que soy sano. No. Jesús habló. ¿Y qué pasó? Al instante fue curado, pero esta persona al instante levantó su lecho. El lecho era como una camilla. Entonces, algo que lo había llevado, que había cargado al enfermo por tantos años, ahora era este hombre que podía cargar eso con facilidad. Lo mismo pasa en nuestra vida. Solamente Jesús nos puede liberar de esas cargas o de esas camillas donde estamos por años, que cargan de nosotros y que estamos ahí postrados. Solamente Jesús puede ayudarte o a darte el poder de poder levantar estos problemas, estas dificultades o las cosas que estén pasando en tu vida, cosas que fueron una carga para siempre y que te tenían postrado ahí. Solo Jesús te da la autoridad para hacerlo. Solamente con Él, mediante Él, podemos llevar y superar estas situaciones. Hacer caso a su palabra, tener fe en este tiempo. Pero acá hay algo también interesante, que lo vamos a ver en unos versículos más. En el 10 dice, entonces en el 9 dice, y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho, anduvo, y era día de reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado el día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Algo muy interesante acá. Una, que era el día de reposo. El día de reposo, o el Shabbat, empezaba el viernes a las 6 de la tarde y terminaba el sábado a las 6 de la tarde. Entonces los judíos habían optado una extrema conducta ante eso, ¿no? Porque si bien es cierto, Dios ordenó que no se trabajara el día del Shabbat, pero vemos mucho legalismo aquí en esta acción, porque no permiten hacer nada, no te permiten aprender un poco, no te permiten lavarte los dientes o no te permitían cargar un lecho, o sea, era algo tan sencillo. Pero vemos a estas personas que estaban mirando quién quebrantaba la ley, estaban ahí observando, mira, levantó su lecho, mira, se ató el calzado, mira, hizo esto. Vemos la gente que estaba muy arraigada en esto, y esto suele suceder muchas veces o únicamente por el legalismo. El hombre cogió un mandato de Dios y comenzó a hacerlo a su manera. Donde el hombre entra muchas veces lo arruina, porque empezó a llevarlo a los extremos. Ya empezó el legalismo fuertemente. El pastor Chuck decía, o hacía esta comparación, ¿no? En un accidente de tránsito entre dos vehículos, llegaba la policía, y la policía lo primero que hacía era
tratar de encontrar el culpable, comienza a averiguar quién fue el culpable, quién tuvo la culpa, quién iba rápido, quién frenó o quién no frenó, si se pasó la luz roja, y está pues buscando un culpable. Pero llegan los paramédicos y ellos no cuestionan ni preguntan nada. Ellos qué hacen, van y se preocupan de la salud de los accidentados, se preocupan de que estén bien, de que ellos puedan sobrevivir y puedan ser curados y sanados y comienzan a atenderlos. Entonces Chuck siempre preguntaba, ¿qué clase de cristiano eres tú? Los que juzgan y están viendo en qué fallan los demás para ver quién tuvo la culpa. ¿O eres como los paramédicos que estás ahí para orar, para ayudar y animar a tus hermanos? Es una comparación bastante chévere, me parece a mí. Y lo que estaba pasando aquí era que los judíos estaban muy atentos, ¿no? Los extremistas o los legalistas estaban muy atentos a ver quién estaba rompiendo con la ley. Y más que en el día de reposo lo vieron llevar su lecho, ¿no? Que para ellos estaba trabajando, ¿no? Estaba haciendo una acción de, de cargar algo. Y acá vemos otra cosa, dice que él respondió, al que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es? El que te dijo, toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía, dice. Muchas veces he escuchado bastantes personas que dicen, es que no te sana porque no tienes fe. Hoy no, es que te pasó eso porque no tienes fe. Es que no puedes resolver esto porque no tienes fe. Y yo no creo que sea así, porque este hombre no creo que tenía fe en Jesús, porque él no sabía quién era. Él no tenía idea de quién era. Pero Jesús tuvo misericordia. ¿Recuerdan que este significaba Betesda? Casa de misericordia. Jesús tuvo misericordia de él. Pero cuando Jesús le dice, levanta tu lecho y anda, él tuvo así quizás de fe. Fe que muchas veces no logramos tener nosotros, pero Dios igual está obrando, Dios está uh, haciendo su obra y su gloria y su voluntad. Y no es por el tamaño de nuestra fe, es claro que sí debemos tener fe en Jesucristo, pero no por lo que podamos ver o lo que Él pueda hacer. Este enfermo no tenía idea quién era Jesús. No tenía idea, dice que no sabía quién fuese, porque Jesús había apartado a la gente que estaba en aquel lugar. Entonces él sanó y se fue. Dice. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Vemos algo, que Jesús se lo encuentra en el templo, en un lugar de adoración. Y el corazón de este paralítico, de este enfermo, perdón, cuando Dios lo sana y él tuvo la convicción que había sido Dios y que Jesús era Dios y lo había sanado, él fue al templo a adorar. No fue sanado y dijo, me voy de fiesta, me voy a comer, me voy a tomar, a celebrar. Lo primero que vemos que él pudo haber estado haciendo es adorar a Dios. Siempre cuento un suceso en mi vida en un campamento. Teníamos los campamentos surf, me acuerdo, y una chica se la llevó el mar bastante dentro. Voy a resumir esta pequeña historia que algunos ya la saben. Entonces yo entré con una tabla de rescate y la llegué a alcanzar, subí a la tabla y demoramos un poco en salir. Pero fue muy complicado salir porque había mucha corriente. Y por más que le habíamos dicho no sobrepases este límite, pero no es ni siquiera que haya estado ahí por casualidad, sino que le decíamos hasta aquí está el límite, pero ellos estaban al borde del límite, ni siquiera tomando un poco de prudencia. Y muchas veces somos así como creyentes, coqueteando con el pecado, ¿no? Sabemos que podemos caer, sabemos que es
tentación, pero estamos ahí, pegaditos a eso. Lo que pasó fue que fue arrastrada por la corriente. Por estar ahí tan cerca, fue arrastrada y fue difícil sacarla. Pero bueno, después de todo el tiempo y el esfuerzo que tomó para mí sacar a esta chica del mar, pasó algo. Ella llegó a la orilla, se bajó de la tabla, llegó a la orilla, ni siquiera me dijo gracias, que no esperaba tampoco, pero ni siquiera dijo gracias y se fue a jugar, a involucrarse otra vez en los juegos que se daban en el campamento. Y en ese momento yo no lo tomé, pues, ay, no, ya. Quizás una niña inmadura, pero luego me puse a pensar, dije, muchas veces nosotros somos así. Jesús nos salva, nos rescata, hemos estado ahí coqueteando con el pecado, nos dejamos arrastrar por el pecado. Y cuando necesitamos ayuda, clamamos a Dios y Dios nos salva. Jesús va, nos rescata, nos saca de ahí. Y cuando Jesús nos rescata, le decimos, chao Señor, me voy a divertir, me voy a hacer mi vida otra vez. Y me olvido de ti. Ni siquiera somos agradecidos por lo que Él nos hizo en la cruz por nosotros. Pero veo a este enfermo aquí que sí, fue agradecido porque fue al templo a adorar, ¿no? Yo lo veo que es lo más probable. Y cuando va y dice que fue a dar este aviso, en el versículo 15 dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Yo creo que lo hizo con buena intención. Decir, hey, me preguntabas, Él es el que me sanó. No creo que fue como que con intenciones de culparlo para que los juzguen. Y dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual que Él. Vemos acá los judíos buscando una razón para matarle, ¿no? Y volvemos al tema del legalismo. Muchas personas están buscando el más mínimo detalle, y si se dan cuenta, Jesús no lo está cuestionando aquí cuando sanó al enfermo, ¿no? Y en el 14 dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Jesús no está juzgando a este hombre por lo que creía antes, por lo que había hecho antes o por lo que le había pasado antes. Él está dando solamente le está dando un consejo y le está diciendo, no peques más. Nada más. Muchos de los creyentes y más que nada las personas que son legalistas, que caen en este legalismo de, no, pero la palabra dice esto y tú has hecho esto y se parece mucho a lo otro, entonces es un pecado, entonces confiésame tu pecado y dime tu pecado. Yo no veo acá a Jesús preguntándole. Jesús conocía a este hombre, conocía su corazón. Jesús simplemente tuvo misericordia y gracia con él. No le preguntó, no lo cuestionó, simplemente le dijo, toma tu lecho y anda. Nosotros como creyentes no debemos cuestionar el pasado también de las personas. Muchas veces el legalismo te arrastra a esto. Cuando ves algo mal en una persona, no vas allá a sanarlo, a restaurarlo, sino a juzgarlo de por qué hizo eso y por qué su vida está mal, porque pasó esto y eso. Está bien la exhortación, pero la exhortación tiene que terminar siempre en restauración, en dar ánimo. Vemos los judíos, y repito esto y hago hincapié otra vez en esto porque veo mucho legalismo hoy en día en las iglesias. No, fulanita se puso aretes, que se va a ir, no va a cumplir, no está cumpliendo con Dios y está cayendo en pecado porque usa aretes. Oh, mira, el pastor usa short para enseñar y
entonces está mal, no debe ser así. O fulanita viene a la iglesia y está viniendo hace un mes y no es casada. Ella no puede venir más. ¿Por qué no? Es el Espíritu Santo quien da la convicción de pecado. No es no eres tú, no es el pastor. Es el Espíritu Santo quien da la convicción de pecado, porque cuando es el Espíritu quien te da esta convicción de pecado, el cambio es genuino. Este paralítico fue sanado. Y estoy seguro que hubo un cambio genuino, porque fue el Espíritu de Dios, fue Jesucristo quien le dio esta convicción de pecado. Y él fue a adorar a Dios. Es un cambio radical estar tirado en un lugar esperando meterse en un estanque, quizás por superstición, por creencias. Muchas veces las personas se esperanzan en supersticiones, se esperanzan en ídolos o incluso en curanderos. Y están ahí todo ese tiempo, ahí metidos, empecinados de que eso los va a sanar, cuando en realidad el único que puede sanar y cambiar la situación es Jesucristo. El único que tiene el poder para decir que ahora tú puedes disponer y tomar en tu mano y hacer lo que quieras con esos pecados, problemas o enfermedades que mantenían postrado a ellos. Solamente Jesús tiene el poder para cambiar esto. Vamos a dividir el capítulo 5 en 3 secciones, creo yo, para poder ir estudiando y terminarlo y sea un poco más fácil entenderlo. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirme, no duden en escribirme. Si necesitan tienen algún pedido de oración, alguna necesidad, por favor, escríbanme. Gracias por su tiempo. Estoy tratando de que estos estudios a través de YouTube sean un poco más ligeros para no ir tan profundo en lo que es la historia de quizás de Bethesda, ¿no? De dónde estaba el pórtico y por qué se llamaba así o así. Podemos responder las preguntas que ustedes tienen. Vean los videos, apunten sus preguntas y escríbanme. Escríbanme y yo puedo profundizar más el estudio, ¿no? Entonces, gracias por su tiempo. Que Dios los bendiga. Y ya saben, oren mucho y compartan, lleven el evangelio por todas las naciones. Vimos a la mujer que encontró Jesús en el pozo, ¿no? Después de lo que Jesús le dijo y experimentó con Jesús, fue a compartir el evangelio. Vemos a un paralítico que fue y dio testimonio de lo que Jesús ha hecho en sus vidas. Nosotros también debemos hacer esto, seamos testimonio de lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas. Vayamos. Si hay alguien que tenga alguna duda de cómo puedo ser salvo, escríbanme. Si tú me preguntas cómo puedo ir al cielo, escríbeme, puedo explicarte, puedo guiarte a una oración. Si quieres entregar tu vida a Jesús, siéntete en la libertad de llamarme. Yo voy a estar disponible para ustedes. Que Dios los bendiga, los extraño mucho, espero que pronto podamos reunirnos. Gracias.